Las penas del purgatorio son reales y dolorosas, pero distintas a las del infierno, porque van unidas a una esperanza segura del cielo. Son muchos los santos y místicos que han recibido sus visitas y son diferentes los pedidos que estas almas le han hecho. Sor Juana de la Cruz fue una religiosa española que vivió en los años 1500 y ya en vida tenía fama de santidad, tenía el don de leer conciencias, el don de profecía y recibía visitas frecuentes de las almas del purgatorio. Uno de los oficios de su ángel era visitar el purgatorio y consolar a las almas benditas. Algunas veces la llevaba a ella también. Un día, dice ella, me fueron mostradas almas atormentadas en el purgatorio. Algunas llevaban 500 años, otras 300 y otras menos. Y todas estaban tan solas que no había quien se acordase de ellas para hacerles bien. Y viéndolas, cuando salían e iban a la gloria, después de haber orado por ellas, sentía una alegría tan grande y un gozo espiritual tan fuerte que no lo podía comparar con nada de este mundo. Además, Sor Juana de la Cruz relata como un día, siendo sacristana, fue a tocar la campana para maitines y oyó unos gritos espantosos. Preguntó a su ángel y éste le dijo que eran los gritos de un alma necesitada que, con licencia de Dios, quería que la encomendara. Era el alma de una gran señora del reino de Castilla, que hacía pocos días era difunta y padecía muy grandes penas, y le dijo, te ruego por amor de Dios que tengas compasión de mí, y escribas a tal ciudad de este reino a tal señora, que es mi madre, yo soy su hija y dile que te aparecí y estoy en grandes penas y necesito que me haga tales y tales bienes. Y con esta ánima de esta señora venía otra ánima de su hermano, que en este mundo había sido un gran caballero y había tenido cargos altos y también vicios, por lo cual padecía en el otro mundo y él también le habló a Sor Juana para que lo ayudase. Las almas del purgatorio no pueden ayudarse a sí mismas, pero nosotros sí podemos socorrerlas por medio de nuestras oraciones, sacrificios y especialmente la Santa Misa. San Francisco de Sales decía, la caridad para con las almas del purgatorio es la más excelente después de la que se ejerce hacia Dios, porque ellas están en mayor necesidad y no pueden valerse por sí mismas. Nos dice Sor Juana de la Cruz, un día vino una mujer y me dijo que rogase a Dios por el alma de su padre y supiese en qué estado estaba. Yo rogué a mi ángel. Él suplicó a la Divina Majestad para que le diese licencia para decirme el estado de esa alma. Me respondieron que estaba salvada, pero que estaba en necesidad de que rezasen por él. La mujer me dijo que había ganado un gran jubileo que lo ofreció a Dios por su padre. Yo le dije a mi ángel que lo encomendara y le manifesté lo que su hija me había dicho. Él me respondió, haces bien en rogar por las almas difuntas, pero a la persona de su padre no le aproveche el jubileo que ha hecho su hija. Dado que la justicia de Dios le ha quitado todo lo que hacen por él y se lo da a otra alma del purgatorio. Pregunté a qué alma le aprovechaba y me contestó que al alma del padre del difunto, es decir, al abuelo de la mujer, porque su padre heredó los bienes del abuelo y no se cuidó de encomendarlo después de su muerte. Con ese jubileo ganado por su hija, hubiera salido del purgatorio, pero quien ha salido ha sido el alma del padre de su padre, o sea, su abuelo. Y el padre difunto de la mujer, cuando conoció los designios de Dios, reconoció su culpa y descuido y dijo, justo es Dios y justos son sus juicios. La venerable Marina de Escobar fue una mística católica española que vivió en los 1500, tuvo visiones de varios santos y durante su vida tenía fama de santidad en toda España. Además tenía varias visitas de las almas del purgatorio. Ella relata, una vez me hallé en espíritu con un enfermo, cuya salud deseaba y pedía a nuestro Señor. Lo vi tendido en el suelo, cruzadas las manos y vestido con una vestidura blanca. Luego vi venir un ángel con un libro abierto y a nuestro Señor un poco apartado. El ángel leyó al enfermo, estando hincado de rodillas, todas sus culpas y faltas, y sus virtudes y merecimientos. Halló que eran muchos más sus merecimientos y buenas obras y el Señor lo absolvió y le dio por libre de sus culpas, le declaró amigo suyo y le echó la bendición. Luego le vi morir, pero no donde iba su alma. Después de muerto, lo vi y entendí que estaba en el purgatorio. Le dije que había ofrecido por él 9 comuniones.
Me respondió que a la tercera se acabaría su pena y también supe las causas de ella y, entre otras, una era el demasiado amor que había tenido a su mujer y las demasiadas ganas de vivir. Acabada la misa el tercer día a la que el difunto asistió, lo vi subir al cielo acompañado de muchos ángeles y otros le salieron a recibir con unos hijos que se le habían muerto cuando niños. Otra vez muchos años antes de esto, habiendo muerto un religioso que muchos años se había ejercitado en confesar mucha gente, a quien yo tenía mucha obligación y era hombre letrado, muy recogido y temeroso de Dios. Viendo yo las muchas oraciones y misas que en todas las casas de su orden se le ofrecían, me descuidé de encomendarle a nuestro Señor tan particularmente pensando que sin duda ya estaría en el cielo. Pero un día, entrando por la puerta de mi aposento, vi estar allí aquel padre muy afligido y congojado y como cansado. Y viéndole entendí que estaba en el purgatorio y, algo turbada, le dije: Padre fulano, pensé que hacía muchos días que estaba en el cielo. Me respondió: no estoy, sino en el purgatorio, por estas y estas faltas que tuve, y me las contó y no eran muy graves. Yo me espanté, viendo el poco caso que hacemos de las cosas que nos parecen que no son graves, sino ligeras y cuán bien se pagan en el purgatorio. Me dio gran lástima ver así a este padre y entendí que nuestro Señor había permitido que lo viese para que hiciese particular oración por él, aunque mis oraciones son de poco provecho, y para que también dijese a otros que hiciesen lo mismo. Lo hice así con cuidado y de ahí a algunos días me dio nuestro Señor luz particular de que este religioso estaba ya en el cielo. Santa Catalina de Bolonia afirmaba haber obtenido más favores por intercesión de las almas del purgatorio que por la de los santos del cielo. Otro santo que tuvo esta revelación y que recibía visitas de las almas del purgatorio fue el Padre Pío, quien cierto día se vio envuelto en una discusión de si las almas del purgatorio podían orar por nosotros. Un cierto autor había escrito que eso no era necesario. Nunca podré convencerme a mí mismo, dijo el Padre Pío. Tuve que cerrar el libro, pues me molestó mucho. No es posible que las almas del purgatorio no nos puedan restituir nuestras oraciones. El Padre Agostino, el director espiritual del Padre Pío, estaba también tomando parte en esa discusión. Eran las 2 de la tarde y él iba de camino a su celda para tomar una siesta. Se detuvo en el umbral de su cuarto e insistió con gran entusiasmo: cualquier cosa que digan, vamos a orar siempre por las almas del purgatorio y seguramente recibiremos algo a cambio. Esa misma noche después del Ángelus, el Padre Agostino estaba de nuevo en el coro. Otro sacerdote salió del coro y pasó por el cuarto del Padre Agostino. La puerta estaba abierta y el cuarto iluminado. Miró adentro y vio a un monje orando de rodillas frente a un tapiz del Sagrado Corazón. No estaba muy seguro de lo que estaba sucediendo y continuó su camino escaleras abajo y se encontró con el Padre Pío ante el fuego común. No había ningún otro sacerdote ahí, por lo que le contó al Padre Pío de lo que había sido testigo. Vaya, respondió el Padre Pío, vaya y vea si el Padre Agostino está todavía en el coro. Y cuando fueron a ver, el Padre Agostino estaba todavía en el coro. El sacerdote regresó al cuarto del Padre Agostino y lo encontró cerrado. No había nadie alrededor. Esa noche los frailes estuvieron hablando del incidente. Alguien ofreció una explicación: es muy claro. Esta es la respuesta de las almas del purgatorio, ellas oran por nosotros. Simplemente con un gesto de su cabeza y una sonrisa, el Padre Pío confirmó esta aparición. Otra experiencia de otro santo fue el de San Antonino, ilustre arzobispo de Florencia. Él relata que murió un piadoso caballero, quien era un gran amigo del convento dominico donde residía el santo. Se ofrecieron muchas misas y sufragios por su alma. Pero el santo estaba muy afligido cuando, después de un largo tiempo, el alma del pobre caballero se le apareció, sufriendo dolores indescriptibles. «Oh, querido amigo mío», exclamó el arzobispo, «¿todavía estás en el purgatorio, tú que llevaste una vida tan piadosa y devota?» «Sí, y me quedaré ahí todavía por un largo tiempo», contestó el pobre penitente, «y es que cuando viví en la tierra omití hacer sufragios por las almas del purgatorio. Ahora Dios, con un juicio justo, ha aplicado los sufragios que fueron ofrecidos para mí, en favor de las almas por las que yo debía haber orado. Pero Dios, en su justicia, también me dará a mí los méritos de todas mis buenas obras cuando entre en el cielo, pero primero que nada, debo expiar mi grave omisión respecto a los demás».